Para el 2009 fue publicado en las páginas importantes de más que todo pues en la internet y en las páginas de comunicación. Fue publicado un artículo para el 2009, exactamente para la fecha de mi cumpleaños, entre el 15 y el 17 de septiembre del 2009. ¿Quiere decir que han pasado cuántos años? 7 años. Un señor llamado Miguel Ruiz, un mexicano, médico de profesión, que quiso establecer un propósito para buscar un equilibrio mental, un equilibrio emocional, un equilibrio social y personal para poder romper los límites mentales acerca de las creencias y acerca de las culturas, exactamente la cultura tolteca. Si es mexicano, pues investigó sobre la cultura de su propia tierra y a la vez la comunicación de su propia tierra, basado en lo que estaba sucediendo en su momento, pero que este hombre, Miguel Ruiz, analizó y pudo establecer algo que se llama los 4 acuerdos. Oye, todo eso para decir eso. Pero fíjense, yo les hablo todo esto porque no sé si usted ha oído acerca de los 4 acuerdos, que hoy en día muchos motivadores y muchas personas de comunicación lo establecen como acuerdos mutuos para poder establecer llámese una conversación o llámese una conferencia, o que el tema relacionado que se vaya a hablar, pues todo esté de acuerdo y haya un ambiente de armonía para poder romper límites mentales. Y de lo que trata Dios y lo que trata el Espíritu Santo, porque todo es copiado de lo que habló Dios. Nada hay oculto. Todas las cosas son copiadas. El mensaje neurolingüístico, los mensajes de motivación son copiados. Y muchos de los autores que escriben estos libros, llámese uno Robert Kiyosaki, muchos son basados en principios bíblicos. Eso es bueno, muy bueno. Yo diría que buenísimo. Porque tratan de cambiarle el switch a la gente, a decirles que así como lo han hecho toda la vida, no es. Que existe una forma, porque ya la rueda existe. El sol sale y el agua moja. Y que de esa forma, como Dios lo estableció, así sí es. Oye, fíjate qué cosa. Y él planteó estos 4 acuerdos. Yo creo que usted alguna vez lo ha oído. El primer acuerdo se trata: sé impecable con las palabras. Eso nos debe ayudar a nosotros. Porque a pesar de que usted no da conferencias, o a pesar de que usted no habla en público, sí establece conversaciones interpersonales todos los días en la plataforma que usted está. Y para tener en cuenta estos acuerdos, el primero es: sé impecable con tus palabras. Yo no voy a explicar ahora esos 4 acuerdos. Yo los voy a decir. Si usted lo quiere investigar, en internet hay mucha información sobre estos 4 acuerdos. Número 2, no te tomes nada personal. Número 3, no hagas suposiciones. Y número 4, que me gusta mucho haz siempre lo máximo que puedas. Oye, yo creo que van muy de la mano con lo que uno ha aprendido acá, ¿verdad? O sea, eso es una copia. Ellos no han inventado nada de lo que no existe. Ya todo eso existía. ¿Ah? Pero usted sabe que le digan a uno todos los días, o que uno mismo se diga todos los días:
hago hoy siempre lo máximo que puedo. ¿Ah? Por ahí hay una publicidad que están en los taxis. Me gusta mucho lo que está escrito. Es un aviso rojo con letras blancas. Hay otros que no me gustan. Hay uno que dice que para el mundo secular es una verdad. La vida es dura como el cucayo. O dura, pero sabrosa. O la vida es como el cucayo. Dura, pero sabrosa. Pero hay uno que sí me gustó y me llamó la atención. El que ama lo que hace, se nota. Mira, ya no podemos ir. ¿Ah? Ese me gustó. Porque es verdad, es una verdad. El que ama lo que hace, se nota. Y yo pondría un poquito más. Hace lo imposible para que le salga bien. Basado en eso, ahora sí yo te quiero colocar los acuerdos que el Espíritu Santo desde anoche, anteanoche, me ha venido zumbando. De hecho, esta no es la enseñanza de hoy. Yo los voy a colocar aquí y los coloqué y te los voy a decir unos acuerdos basados más bien, unos tips. ¿Qué significa la palabra tips? ¿Ah? Consejos, secretos, consideraciones, anuncios, puede ser vivencia. ¿Qué dijo por allá? ¿Ah? Pautas, muy bien. Pautas, sugerencias. Oído, no son obligación. Yo las coloqué como el Espíritu Santo me las dio, basados en un principio bíblico. Y el primer acuerdo espiritual es el siguiente. Yo creo que usted lo sabe. Dios es la palabra. Ese es el primer acuerdo. Y la palabra es Dios. Pregunta, ¿están de acuerdo conmigo? Probablemente pueda haber gente que no esté de acuerdo conmigo. Oído, tampoco es obligación que estén de acuerdo conmigo. ¿Ok? Lo importante es que usted oiga estos acuerdos. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Eso está basado en Juan 1:1. Aquí dice mi pañuelo, aquí está. Dios es la palabra y la palabra es Dios. ¿Eso es una realidad? Juan 1:1 lo dice. 2. La palabra de Dios cumple el propósito por el cual se envió. Eso está basado en Isaías 55, versículo 10, que dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y esa lluvia y esa nieve hace germinar, obliga a la tierra a que germine, produzca. Dice, es comparada como una semilla que esa palabra no vuelve allá, vacía, sino que cumple el propósito por el cual esa palabra Dios la envió. Quiere decir que si Dios es la palabra y la palabra es Dios, y que si cumple el propósito por el cual Dios la envió, bendecido, debe cumplirse en nuestras vidas la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Eso es un acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tercer acuerdo. Dios habló a través de su palabra. Y el Espíritu Santo me habla a mí y no al otro. Dios habla a través de su palabra, o Dios habló a través de su palabra. Dios habló a través de su palabra. Y el Espíritu Santo me habla a mí y no al otro. Quiere decir esto, que para cada oyente o para cada creyente,
de la palabra de Dios, cada oyente o cada creyente recibe su palabra. Recibe su palabra. Y esa palabra contiene edificación, consolación y exhortación. Eso está basado en 1 Corintios 14, versículo 3. Usted con calma lo busca en su casa. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. O sea, cada quien recibe su propia palabra. Y la palabra que usted recibe, oído, no es para el otro, es para usted. Y así nos evitamos los codazos. Y así nos evitamos los señalamientos. Eso es un acuerdo para eso. Un acuerdo para evitar los señalamientos de que si usted hace o no hace. Cada quien recibió su palabra y cada quien trabaja su palabra como una semilla. Si usted recibe esa palabra, la suya, le produce edificación, consolación y exhortación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo seguir? El resultado, el fruto, la cosecha de oír, de recibir, de entender, de hacer la palabra. Voy despacio. ¿Están copiando, verdad? Voy despacio, ok. El resultado, el fruto, la cosecha. Pregunta, ¿quién no quiere cosecha aquí? ¿Quién quiere cosechas acá? Ok, más bien así la pregunta. ¿Quién quiere que esta palabra dé resultado? Publicidad política pagada. Entre otras cosas, la palabra que ha salido de nuestra boca aquí en este lugar ha sido de bendición, no sé si para todas las personas, pero sí sé que para muchas personas. Mira, aquí llegó gente que quería suicidarse. Y gracias a Dios, hoy están felices. O sea que la palabra que salió de la boca aquí en este lugar, que fue palabra de Dios, produjo resultado. Ahora, ¿el acuerdo cuál es? El resultado, el fruto, la cosecha de oír, de recibir, de entender, de hacer la palabra de Dios, depende de mi actitud. Oye, está bueno ese acuerdo, ¿ah? Quinto acuerdo. No, quinto. El primero fue Dios es la palabra. El segundo es la palabra de Dios cumple el propósito para el cual se envió. 3, Dios habló a través de su palabra y el Espíritu Santo me habla a mí y no al otro. 4, el resultado, el fruto, la cosecha de oír, recibir, entender y hacer la palabra depende de mi actitud. Ahora, ¿la palabra produce resultados? Claro que sí. Depende de mi actitud. Depende de mi actitud como yo afronte la situación que se me presenta. ¿Ok? Ahora sí, acuerdo número 5. Este me gusta. La palabra de Dios se recibe con un corazón manso y tierno. Oye, pero quite esa cara. Oye, si la palabra de Dios se recibe con mansedumbre. Voy a tomarle la foto para que vea usted qué tipo de cara de palo tiene usted. Mira, estos acuerdos es para que nos vaya bien. La palabra se recibe con un corazón manso y tierno. Y eso está basado en Santiago 1:21. ¿Qué dice Santiago 1:21? La parte B. Recibid la palabra implantada con mansedumbre, la cual puede rescatar tu mente. Acuerdo número 6. ¿Estamos bien hasta ahí?
Toda semilla espiritual necesita del agua espiritual. Toda semilla espiritual necesita del agua espiritual. ¿Cuál es la función del agua hacia la semilla? Podrir la semilla. Pastor, ¿podrir la semilla? Sí, el agua pudre la semilla. La función del agua es podrir la semilla para que esa semilla al podrirse se descascaree. Al descascarearse sale la vida. Pregunta, ¿qué es Cristo? Vida. Poder de Dios es vida. Sabiduría de Dios te produce vida. Y tú eres una persona de vida. ¿Estamos de acuerdo ahí hasta el sexto? Ok. Ahora, usted recibe semilla cuando viene aquí a este lugar. ¿Qué necesita? Y usted es semilla. Porque usted fue renacido de semilla o simiente incorruptible. Y la semilla que usted tiene es vida. Es Cristo mismo en usted. Oye, tremendo eso, ¿eh? 7. Si la anterior me gustó, esta requete me gustó. ¿Preparados? Apunten. Su prosperidad espiritual depende, requiere, necesita cobertura espiritual. Oído, estoy hablando de prosperidad espiritual. Y estoy hablando a los espíritus creados para señorear. Son, como dijo la bendecida, la señora María, estos son pautas. Su prosperidad espiritual depende, requiere, necesita cobertura espiritual, así como el creyente espiritual depende, necesita y requiere la ayuda del Espíritu Santo. O sea, fíjense que una cosa es directamente proporcional a la otra. Usted es espíritu creado para señorear. Usted contiene, está el Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo y está la palabra como semilla incorruptible, usted necesita dependencia. Déjeme decirle que usted y yo somos dependientes del Espíritu Santo. En el momento en que, a pesar de que usted esté el Espíritu Santo, usted rompe esa comunión o esa relación con el Espíritu Santo bendecido, usted se expone al sistema contrario a Dios. Y ahí el sistema contrario a Dios bendecido, dice el libro, que ese sistema vino con un propósito: hurtar, matar y destruir la semilla que fue sembrada en su mente. Esto está basado en Juan 14, 16 y el versículo 26. Y también dice en Hebreos 7, 7 que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Eso se llama cobertura espiritual. También dice Segunda de Crónicas 20:20. El libro de Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Dios y estarás seguro. Creed a su profeta, a sus profetas, serás prosperado. El que recibe a un profeta por causa de lo que porta el profeta, recompensa de profeta recibe.
Y también dice Hebreos 13, versículo 17. Donde dice que sométase a sus pastores. Lo voy a leer acá de esta versión. Hebreos 13, versículo 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar la mente de ustedes y tienen que rendir nosotros cuentas a Dios por lo que le decimos. Quiere decir que yo no puedo aquí decirle ninguna barrabasada a usted o algún texto que esté fuera del contexto de la palabra de Dios, porque yo soy responsable de lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo me ocupo como líder cristiano, como líder, como pastor, como profeta, yo me ocupo que usted reciba como buena tierra que usted es, una buena semilla, y usted reciba también y aprenda a recibir el agua que necesita su propia semilla. No sé si me entendió, pero el que me entendió, me entendió. Suso Show. ¿Vamos por la qué? Ahora vamos para la 8. El amor hacia Dios. Otro principio, otro tips, otra pauta. El amor hacia Dios se demuestra con las acciones. De ahí se deriva y se desprende. Número 1. Ser agradecido. Y la importancia de la acción de gracias. El amor hacia Dios se demuestra con las acciones. De ahí se deriva y se desprende. Ser agradecido y la importancia de la acción de gracias, número 1. Y número 2, el principio de la reciprocidad. ¿Usted sabe qué significa la reciprocidad? Epa, así es. Y para eso usted necesita un equilibrio emocional que esté controlado por el Espíritu Santo. Porque usted tiene que tener un equilibrio emocional, así mantener el equilibrio entre el dar y el recibir. El dar y recibir es un equilibrio. De la manera como usted siembra, así recibe. Ese es el equilibrio. ¿Ok? Número 9. Requete me gusta. Eso está basado en Marcos, capítulo 12, versículo 30. El 9, sí. Usted se lo sabe. Y creo que a los niños de primaria, desde el colegio, se le enseñan. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí se deriva que usted ame a su prójimo como usted mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas está en Marcos 12, versículo 30, y allá Jesús enseñaba esto. Usted ame a Dios. Esto se basa en 2 versículos, en 2 mandamientos. Usted ame a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Usted ame a Dios. Pastor, sobre todas las cosas, sí, porque es que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pastor, pero es que me está yendo mal. Ama a Dios. Pastor, pero es que parezco que estuviera, como dice el dicho, si no estoy preso me andan buscando. Ama a Dios. Sobre todas las cosas. Y todas las cosas es las que te gustan. Aquellas que tú ves que son sabrosas y ricas, como aquellas que no te gustan,
que le decía a un bendecido ayer, esas cosas que no nos gustan, que no salen como yo las he planeado, son aquellas cosas que me ayudan a mí a crecer. Y son una gran oportunidad para demostrar quién tú eres en Cristo. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y tú estás aquí en esta tierra para Dios exaltarte en todos los momentos. No tú, Dios mismo te va a exaltar. Porque dice que tu vida es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que tu día es perfecto. A ti no te importa la situación, a ti no te informa lo que estés pasando, a ti no te importe si te estrujan, a ti no te importa absolutamente nada. Tú tienes que proseguir al blanco, porque el apóstol Pablo decía, prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, pastor, pero es que no tengo plata. A ti no te importe. Entre otras cosas, usted no necesita recursos para ser prosperado. Usted necesita a Cristo presente en usted para que siga prosperando. No, pero es que no tengo recursos para empezar. Bendecido, como decían por ahí en la otra cosa, allá en la, mejor dicho, mentira del diablo. Usted no necesita recursos para prosperar. Usted necesita mente de Cristo. Usted necesita amar a Dios. Y número 10. Si las otras me que te gustaron, imagínense la final, la número 10 de hoy. ¿Ah? La palabra de Dios tiene revelación progresiva. Pastor, ¿eso qué quiere decir? Sencillo. Basados en nuestro ministerio que se llama Iglesia Vino Nuevo, de la palabra revelada, se fundamenta en el Evangelio de Cristo. No en el Evangelio o los Evangelios de Jesús. Nuestra guía se llama los Evangelios, nuestra base, nuestros cimientos es el Evangelio de Cristo que tanto Pablo recibió por revelación, no de humanos, sino del mismo Cristo. Y nuestro ministerio, precisamente como es ministerio de la palabra revelada, aquí se habla en este ministerio palabra de Dios revelada. Por eso, bendecido, no es lo mismo que usted esté aquí hoy oyendo, hoy, aquí y ahora, la palabra que sale del profeta, que es de la boca de Dios, a que usted no reciba el mensaje de hoy, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque lo que usted recibe aquí y ahora, hoy, depende de 4 cosas que he anotado acá. La primera, depende de lo que usted primero recibió. Número 2, depende del ambiente profético. Número 3, depende del ambiente espiritual de hoy. Y número 4, depende de su estado de ánimo. Hoy su estado de ánimo, cuando usted llega aquí a oír una canción, yo estoy seguro que cualquier canción que contenga palabra de Dios, bendecido, la palabra de Dios convierte y transforma la mente. Usted podrá llegar con su problema, pero a primera voz o a la primera vez que usted oye una palabra que salga de la boca de Dios, tiene que confrontarlo, tiene que removerse, tiene que conmoverlo. Sería de piedra. Y usted ve que enseguida cambia su neura. Aunque algunos mantienen su cara
Pero tranquilo, ahí está la palabra, que es como una piedra cual martillo golpea su corazón y su mente. De que te saco una sonrisa de aquí a las 9:30, te la saco. Oye, este reloj siempre sigue marcando 9:30. Pero 9:30. Hombre, eso es sencillo. Compro la pila ahí en Gallet y coge a $1,000. Por eso es que no dura. Ok. No es lo mismo, bendecido. Inclusive, usted podrá oír las enseñanzas de hoy por internet, pero el mensaje profético, el ambiente profético de hoy, es lo que usted necesitaba hoy. Y cuando usted oye este mismo mensaje mañana o el miércoles o el viernes, usted lo va a oír de una manera diferente a como lo está oyendo hoy, porque ya su necesidad ha cambiado. Y recuerda que Dios se hace propicio a tu necesidad. Y esto se llama la mesa servida para un banquete que necesitan los bendecidos. El próximo domingo, si me despierta el Espíritu Santo a las 3 de la mañana y me pone a escribir, te sigo diciendo. ¿Ah? No, podrán salir. Mira, es que después, salió una cantidad de cosas ahí que obviamente no las puedo escribir todas. Yo escribo de acuerdo a tu necesidad y a la necesidad mía. Porque yo estoy seguro que estos días de hoy los necesitamos hoy. ¿Y sabes por qué? Porque mi deseo y el deseo de mi esposa, como los pastores, como los líderes, como la cobertura que Dios nos ha puesto aquí como mayores de esta congregación, es lo que usted necesita para que usted prospere su mente, enriquezca su mente con los pensamientos de Dios y usted pueda prosperar en todas las cosas y disfrutar salud, así como prospera y enriquece su mente de los pensamientos de Dios. Porque lo que usted y yo necesitamos es una palabra y recibir una sola palabra que pueda transformar mi mente. Y cuando transformo mi mente, soluciono las cosas de la manera de Dios y no la mía. Es que eso es lo que hacemos aquí en este lugar. Aquí en este lugar ofrecemos edificación, ofrecemos consolación y también hacemos exhortación. Y la exhortación no es un regaño, la exhortación es una pauta, la exhortación es una dirección de parte de Dios para confrontar mi vida, mi espíritu y mi mente a decirme, hey, es verdad, Espíritu Santo, así no es. O muchas veces llevo 15 años haciendo lo mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces uno se confronta y dice, pero es que voy a hacer un análisis y un balance, un PIG de la vida. Y entonces el PIG sale negativo. Entonces cuando sale negativo el PIG, el estado de pérdidas y ganancias durante toda su vida, espiritual, obviamente. Y usted dice, ¿será que he perdido mi tiempo? Cuando uno tiene que ponerse allí, el Espíritu Santo te dice allí, wait. Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Para toda situación, tú tienes los recursos suficientes que yo mismo te he dado desde el principio. Y te dice, tú eres un nacido para vencer. Tú fuiste creado como espíritu del Señor para señorear sobre todas las cosas. Entonces, bueno, dejo hasta ahí los 10 tics. A partir del día miércoles, el Espíritu Santo también me ha puesto a hacer muchas cosas, a pesar de que yo tengo mi trabajo. Pero bueno, gracias a Dios tengo tiempo para todo. A partir de este miércoles, oído, empezamos un seminario
Vamos a durar aproximadamente 8 miércoles. Quiere decir que cobija los miércoles de octubre, los miércoles de noviembre y creo que el primer miércoles de diciembre. De aquí 8 miércoles. El seminario se va a llamar El balance de la prosperidad. Donde, como la palabra tiene revelación progresiva, vamos a hablar de un tema que se llama finanzas al 1000. Pregunta, ¿a quién le gusta estar llevado? ¿A quién le gusta no tener ni un peso en el bolsillo? ¿A quién le gusta tener culebras y deudas? Oye, pero nada más a 3. Entonces el seminario lo voy a dar en Santa Marta. Porque mi deseo y lo que ha puesto el Espíritu Santo en mí, yo no sé si usted, pero el Espíritu Santo ha puesto en mí que si somos reyes y sacerdotes, tenemos que vivir como reyes y sacerdotes. Entonces, el seminario se va a llamar El balance de la prosperidad, 2 puntos, finanzas al 1000. Así que los estoy invitando cordialmente porque voy a darlo yo mismo aquí en este lugar. No lo voy a coger para los domingos, sino para los miércoles. Con el ánimo de que poco a poco y tengamos más tiempo, porque lo que vemos que el miércoles hay más tiempo para hacer preguntas, voy a estar dispuesto también a contestar preguntas en medio del mensaje. Y vamos a recibir por revelación progresiva, ya si usted o yo en algún momento las enseñanzas o las embajadas o las cartillas del sistema financiero del reino, le garantizo que cuando usted ahora vaya a oírlos, los va a oír de una manera diferente. Oye, no fue nomás el domingo pasado. Y di aquí un tip que nos demoró 1 hora en un solo principio de finanzas. Y los 10 que estábamos aquí, los 9 me dijeron, por primera vez oí qué es lo que significa dar para Dios. Y personas que tienen 20 años oyendo sistema financiero del reino. Así que te invito, si queremos salir de ese estado, porque es lo que nos va a llevar a un mejor nivel económico. Oye, 5 amén. Vaya. Ese es mi deseo. Siguen siendo las 9:30. Así que te invito para el día miércoles. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? Oye, si para nosotros está prometido casas llenas de todo bien, que usted no ha llenado, ¿qué tal? ¿Ah? Usted no sabe que Dios nos invita en este tiempo a que usted compre sin dinero. Lo vamos a aprender y lo vamos a seguir aprendiendo de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo nos esté entregando. Amén. Ok, entonces vamos allí se me ha ido el tiempo en los 10 acuerdos, quiere decir que vamos a citar otro día para otros acuerdos. ¿Ah? ¿O si le gustan los acuerdos? Ok, entonces ahora sí vamos al mensaje, va a ser breve. Primera de Pedro 1:23 ha dicho, o dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La pregunta es, ¿qué es un renacido? Oído, estamos hablando espiritualmente.
no es que su cuerpo lo va a introducir nuevamente en el vientre de su madre. Eso no puede ser. Renacidos espiritualmente es volver a nacer espiritualmente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se renace? Primero, fuimos renacidos por simiente incorruptible. Y lo que nos hace renacer es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que cuando usted recibe palabra de Dios y es interiorizada en su mente o en su corazón, esa palabra tiene el derecho de surgirle a usted un efecto, un resultado o llámese una cosecha. Y te recuerdo que las cosechas de Dios son abundantes. Porque Dios todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. Dios es ilimitado. Todo lo que hizo fue ilimitado. Tan es así que le dio orden a los árboles a que tengan su fruto, semilla. Y dentro de ese fruto que contiene semilla, cada vez que esa semilla es sembrada en tierra o en buena tierra, tiene que producir y producir multiplicadamente. Yo declaro que usted recibe 1000 veces más de lo que usted desea. Y recibe en abundancia y sobreabundancia. Para eso usted es un rey y un sacerdote. Para recibir en abundancia y sobreabundancia. Entonces, para hablar de renacer, me han pedido muy atentamente y amablemente que vuelva a explicar el asunto de las muertes. Porque se trata de renacer. Si se trata de renacer, es porque necesitaba nacer de nuevo. Y si necesitaba nacer de nuevo es porque estaba muerto. Pastor, yo no me he muerto. Precisamente voy a explicar lo que narra el libro o la Biblia acerca de la palabra muerte. Esto no es el orden, ni tampoco tiene que pasar así, el orden, 1, 2, 3, no. Yo voy a citar aquí la primera muerte. La primera muerte se llama muerte espiritual. A causa del pecado o de la transgresión del hombre. Más exactamente, la transgresión de Adán y Eva. Cuando el mismo Dios le da una advertencia, le da una pauta, le da un clic o un tic, la clave, le dice Dios a Adán y Eva. Adán y Eva están en el huerto de Edén, en esta finca. Aquí tienen todas las cosas que ustedes necesitan. Aquí está estos árboles que son deliciosos y buenos a la vista, y todo lo que estos árboles den como fruto podrán comer. Y también les dice la advertencia, la pauta, el tip, la clave, les dice: de este árbol que no fue ningún árbol, de esta información que la trajo el aparecido, no podrás comer. Porque el día que ustedes coman, no por la boca, sino por el oído acoe, el espiritual, ese día ciertamente morirán. Pero ahí no están hablando de muerte física, ahí están hablando de separación. Fue el bloque, fue la barrera que Dios colocó, o el mismo hombre colocó como separación entre Dios y el mismo hombre. Porque Dios le dijo a ellos claramente: por ahí no. ¿Y ellos qué hicieron? Por ahí sí. Fíjate que se parece mucho a la naturaleza humana hoy en día, ¿o no?
que el Espíritu Santo está hablando por aquí, sí, y la mente humana por aquí, no. ¿Ah? ¿Sí se parece o no se parece? Tranquilo que no estoy hablando para usted. ¿Ok? Yo creo que usted es obediente y fue nacido y elegido para obedecer y para ser rociado con la sangre de Cristo. Y recuerde por el acuerdo que hicimos que la palabra, el Espíritu Santo, la palabra que tiene para mí es para mí hoy y no para el otro. Vamos aplicando los acuerdos, ¿verdad? Entonces existió esa separación y eso se llamó muerte espiritual por causa del pecado. Gracias a Dios, esa pared desapareció. Esa pared ya no existe, porque ya Cristo nos reconcilió sin tener en cuenta a los hombres sus errores, faltas o pecados. El miércoles dijimos aquí, el pecado en la gracia no existe, porque fue abolido, fue anulado, fue quitada el acta de los decretos que había contra su pueblo. El pizarrón, Dios lo escondió, lo desapareció, no aparece. Es por eso que si fuimos reconciliados, es porque, o si fuimos renacidos, es porque un día fuimos reconciliados. Y si fuimos reconciliados, es porque algún día estuvimos conciliados, el hombre mismo se desconcilió para poder volver a ser reconciliado. Es por eso que usted porta con el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Entonces ya el pecado fue quitado, terminado, anulado, abolido. Ahora, pastor, pero hay gente que enseña que tienen que arrepentirse porque el pecado existe. Esa sigue siendo su creencia y la creencia de la gente. Tú crees lo que tú entiendas y cree lo que tú recibas de acuerdo a un fundamento bíblico real, vigente y existente. Aquellos que creen que siguen siendo pecadores, pues por mi culpa, por mi gran culpa. No puedo hacer nada, pero ya el velo del pecado desapareció. Inclusive no lo saben, pero son los santos limpios y sin mancha delante de Dios. Porque cuando Dios los ve y ellos van a su rito de oración y dicen, Padre, perdóname, Dios dice, ¿tú qué me estás hablando? Yo no conozco ese lenguaje. Si mira, hubo una sangre que fue la de mi hijo, fue presentada, fue presentada. Y esa sangre derramada, dice, cumplió el objetivo para el cual Dios la envió. El propósito, cuando Juan dijo, he aquí el pecado del mundo, aquí está el cordero que lo va a quitar. Entonces, si la gente sigue pensando que son pecadores, quiere decir que ni siquiera han matado a Jesús. Y si no lo han matado, mucho menos ha resucitado. Entonces, a causa del pecado, gracias a Dios, usted ha recibido que ya esa separación, Dios la quitó. Usted es libre, mi hermano. Y para los que me escuchan, ustedes son libres, santos y sin mancha. Libre de contaminación, libre de rudimentos y libre aún del pecado y de la conciencia del pecado. Segunda muerte. O sea, segundo tipo de muerte. No es que esté en el segundo paso, no. Segunda. Voy a hablar de esta muerte, mejor dicho. No es que sea en orden. No, primero la primera, segundo, tercero. No. Sino que por tener un orden en el tema, tengo que hablar que es la segunda, muerte. ¿Ok? Número 2, pues. Ausentes del cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué va a decir el Señor? ¿O qué va a decir Dios allí en ese momento? Va a decir un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Aquí son las 9:30. Estoy bien de tiempo.
Oye, gracias por la pila buena que me van a sembrar del reloj. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice: he aquí, dice el Señor, os digo un misterio. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué es un misterio? Oye, y se han encargado de abrir la lámpara de Aladino o la bolita de cristal para meterse en ese misterio que solamente le compete ¿a quién? A Dios. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. No todos dormiremos. Ya he dicho que la palabra dormir no quiere decir, o más bien quiere decir ausencia del cuerpo. El cuerpo, el estuche de nosotros, ¿salió de dónde? Del polvo de la tierra. Acuérdese ese pasaje cuando Dios dijo, Dios formó al hombre, tomó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida de su nariz y fue el hombre un ser viviente, estuche con cuerpo, y le sopla tres cosas. Primera, la sangre. Dice la Biblia que la sangre en la vida está. Número dos, le sopla el nepech o el alma, mente, conciencia, voluntad, pensamiento, sentimiento, emociones, libre albedrío. Ese nepech, esa alma, ¿sigue vigente? Sí. ¿Quiere decir que yo tengo libre albedrío? Sí. Usted puede decidir o puede distinguir entre el sí y el no. Ay, no, ahí no me meto. Usted puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es el libre albedrío. Es la capacidad que yo tengo, usted tiene, de decidir o distinguir entre lo bueno y lo malo, o entre lo que a usted le conviene y lo que a usted le edifica. Pablo decía un consejo muy salomónico: todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica, o todo no me es provechoso. Yo tengo que distinguir las cosas que me alimentan y las cosas que me aprovechan, las cosas que me construyen. Aún si son críticas constructivas, son muy buenas. Y aún sugerencias constructivas son muy buenas. Esas críticas constructivas necesitan un buen ambiente. Entonces cuando dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Dormir ahí significa ausencia del cuerpo, que por mucho tiempo a nosotros nos han dicho y nos enseñaron nuestros padres, no, es que Pepito Pérez se murió. La Biblia lo señala como no morir, sino dormir. Dormir. Pero el misterio está en que, dice, no todos dormiremos, pero seremos transformados. Ahora, de esa transformación que está hablando aquí el Espíritu Santo, de ese tema hoy no me voy a meter. Pero algún día el Espíritu Santo me dará vía libre para hablar de este tipo o esta clase de transformación que se está hablando aquí como misterio. Lo que me compete a mí ahora decirle es que, como estamos hablando de muertos, estamos hablando de aquellos muertos o el estado de dormir que entra la persona cuando es ausente del cuerpo. Y su cuerpo precisamente va al cementerio y tiene dos opciones. Número uno, ¿cómo? O lo creman o lo entierran. Entonces, dormir tiene dos connotaciones. Dormir, lo que anoche hicimos, que nos acostamos a las 10 de la noche y nos levantamos a las 5 de la mañana. Aunque algunos hacen esto al revés. Se empiezan a conciliar su sueño a las 2 de la mañana y son las 10 y todavía están durmiendo.
Y yo te acuerdo de una enseñanza que te dije que para la calidad de vida es bueno y es sano que usted duerma bien, que trate de tener un sueño reparador. Si necesita una ayudita, eche la ayudita a la valeriana. Porque, puede estar muy preocupado. O puede estar muy tensionado. Ok, la otra clase de muerte. El otro dormir es la ausencia del cuerpo. No todos dormiremos, pero seremos transformados. Eso es un misterio. Lo vamos a hablar el próximo año. Y número 3, son los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo espiritualmente. Pastor, ¿puede haber muertos en Cristo espiritualmente? Sí, algún día lo fui. Algún día lo fui. ¿Por qué? Como dice el libro de Oseas, porque me faltó conocimiento. Si me hubiera enseñado desde niño, como están los niños allí en el salón, si me hubiesen enseñado a mí que soy un bendecido, que Cristo habita en mí, que Él es la plenitud de toda deidad, que soy justicia de Dios, si me hubieran enseñado eso a mí, o mis padres me hubieran enseñado eso, estoy seguro que hubiera ganado o hubiera tenido un mejor tiempo. Entonces, los muertos en Cristo, oído, no renacidos de simiente incorruptible, aunque salvos, sí. Aunque redimidos, sí. Bendecidos, sí. Pero no han recibido la semilla o la palabra incorruptible. Recuerda que para poder renacer, usted necesita recibir semilla o simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, basados en este principio de las muertes, tengo que irme a que usted, primero el Dios que usted alaba y el Dios que se predica aquí es un Dios vivo. Y si aquí se alaba y se predica un Dios vivo, le estoy hablando a los vivos y renacidos de la congregación Vino Nuevo. Amén. Ahora, ¿qué es la corrupción y qué es la incorrupción? Vamos a Colosenses 3. No, más bien vamos a Hebreos. Antes ahí. Téngalo ahí, que vamos a tocar ese versículo, pero antes de eso, vamos a Hebreos capítulo 8. Leemos el versículo 12. Dice así: porque seré propicio, dice Dios, a sus injusticias. ¿Quién será propicio a nuestra injusticia? Dios. Ahí está hablando Dios. O sea, ahí está hablando el Espíritu Santo a la iglesia. Aún. Recuerda que ahí en ese tiempo la iglesia estaba constituida por hebreos que eran el pueblo judío, que tenía el poder religioso, político y social. Y está diciéndole a ellos: porque seré propicio a sus injusticias. Y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice el público? Y nunca más.
¿Viste que el tablero del pizarrón dónde está? ¿Ah? Nunca más me acordaré. ¡Ay! Es que no saben leer. Ahí dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Dice el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiere decir que si ya se estableció el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, quiere decir que el viejo, ¿cómo quedó? Abolido, anulado y desaparecido. Porque ese pacto lo que hacía es que traía condenación y aplicaba su propia justicia. Y yo te digo algo, usted no tuvo nada para recibir que justicia. Oye, yo pensé que usted iba a saltar ese banco. Vamos a lo que era ese antiguo pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cómo era el santuario? Terrenal. Terrenal quiere decir de la tierra. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cómo era el santuario? Terrenal. ¿Cómo debió ser el culto? También terrenal. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuántas veces? No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Quiere decir que si todavía persiste el culto racional, el culto terrenal, quiere decir, ahí lo dice, que el culto celestial no puede estar en pie. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual era símbolo. Pregunta, ya hoy en día no es símbolo, es una realidad. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Oye, ahí está. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas purificaciones o alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo, esa es clave, hasta el tiempo, quiere decir que ese ritual, ese santuario, tenía que establecerse hasta el tiempo de las reformas de las cosas. Definición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo: es el tiempo de la reforma de nuevas cosas, no de la tierra, sino del Espíritu. Entonces ahora vamos a explicar cuál fue el culto celestial.
Vamos al 11. Versículo clave. Y con esto termino. Aunque aquí son las 9:30. Pero, ¿qué significa la conjunción pero? Pero, anulando lo anterior, anulando el pacto anterior, que fue un símbolo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¡Ey! Sumo sacerdote de los bienes venideros. Pregunta, ¿qué quiere decir bienes? ¿Qué quiere decir bienes? Oye, el bien de Dios está sobre ti todos los días, no por símbolo, sino porque Cristo es una realidad en tu vida. Bienes, todas las cosas que pertenecen a la vida, bienes, y todas las cosas que pertenecen a la piedad, bienes, ya no fueron dadas porque Cristo está presente en nosotros. Y si ya Cristo está presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, bendecidos porque ya, Dios lo hizo todo. Es porque ya fuimos bendecidos, es porque ya fuimos redimidos, es porque ya fuimos lavados, limpios y sin manchas. Es porque ya no necesitas un culto racional, ni aún necesitas los símbolos para honrar y agradar a Dios. Necesita que Cristo esté presente, porque cuando Cristo está presente, Cristo se manifestará en tu vida como Él quiere. Y tú sabes lo que quiere Dios. Dios quiere cosas buenas para tu vida. Dios te ha levantado del polvo donde tú has estado. Oye, Dios te ha mirado con buenos ojos. Es por eso que dice el apóstol Pablo: mira siempre las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y antes de eso dice también un consejo: si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, ya Cristo está presente en ti. No hagas por tener el Espíritu Santo, no te confíes. Porque mira, la manifestación de Dios para tu vida es grande. No te puedes deslizar, ni te puedes vivir por huecas sutilezas y por engaños de la gente. Porque tú crees y vives por lo que sabes, no por lo que sientes. Así que te declaro bendecido, te declaro prosperado, te declaro todo lo que tú toques y hagas será prosperado esta semana. Yo declaro como profeta tuyo en esta tierra que esta semana tu respuesta Dios la tendrá y se manifestará con grandes cosas para ti. Amén. Te declaro bendecido y prosperado.